Pues nada, bienvenido un día más. Eh, Vamos a mm, mutación de tres líneas que nos llevan al hexagrama número 13, a la comunidad con los hombres en lo libre. Como su propio nombre indica, es el terminal, la comunidad con los hombres en lo libre. Abajo está Li, arriba está el cielo, la luz bajo el cielo, la relación de los humanos cuando aclara el día y se sale a la libre comunidad de intercambio. Yo llevo lo que puedo y sé y voy a por lo que necesito y hay un intercambio de relaciones. Las características fundamentales de este hexagrama son el respeto por la conservación del respeto por los propios principios, por extensión, el respeto a los principios ajenos, comunidad con los hombres en lo libre, y sin embargo, muy positivo para, como digo, para el intercambio, pero teniendo en cuenta, advierte el texto tradicional, que solo el noble es capaz de estructurar los diversos grupos que componen una comunidad. Es decir, retraído al ámbito personal, uno va a la comunidad con una determinada inclinación, con un determinado propósito y debe saber discernir de entre la variada, aunque deba respetarlo a todos, respetándose, como digo, a sí mismo, saber estructurar por dónde debe moverse, por dónde es pertinente, por dónde es neutro y por dónde es negativo, pasar y relacionarse. Este hexagrama vamos a tener como complementario terminal, por tanto, con esas características a tener en cuenta. El primer escalón lo iniciamos con la dificultad inicial. Empezamos con Chen, poniendo el pie, y delante de nosotros tenemos a Kan, el peligro, lo abismal, pero que también en unos términos menos drásticos, pues significan la preparación para alumbrarnos a la vida. Chen, el primogénito, por delante, el líquido amniótico. Como siempre decimos, siendo los actores principales, tanto la parturienta como la criatura que va a venir al mundo, mm, es necesario saber buscar a los ayudantes capaces, por cuanto la composición de trigrama también implica, al ser trueno y lluvia, implica por extensión una densa y caótica plenitud por delante en la que es preciso poner orden. Y para ese orden, siendo el propio consultante, tanto la parturienta como la criatura que va a venir al mundo, necesita discernir los ayudantes capaces para que le ayuden a este ordenamiento y poder llevar felizmente a término el asunto, el proyecto, la consulta. Mutan la línea tercera, la cuarta y la sexta. La tercera lleva al 63, la cuarta al 17 y la sexta al 42. La tercera línea, ya recordáis, ¿no? Multitensionada, además en la dificultad inicial, pues el texto tradicional dice que si el consultante por gusto y por capricho y por deseo, de manera imperativa, se sale de las lindes del carril, del camino, del bosque y se adentra sin guía del guardabosque entre la selva, más tarde se verá perdido y en vergüenza. Así nos lo indica el complementario transicional, que es el hexagrama 63, que
está al mismo tiempo indicando una máxima extensión de la paz. La máxima extensión de la paz está en no perder la linde previa, porque en principio hay orden, pero luego hay confusión. Si el consultante se atreve por gusto a seguir su capricho y adentrarse en un terreno en el que desconoce totalmente lo que le espera y que ya le augura lo trascendente, que será para su propia vergüenza y humillación. La cuarta línea, que también muta y lleva al 17, eh, inmediatamente siguiente a la anterior, pero ya primera del trigrama superior, pues le dice al consultante que debe vencer sus prejuicios y aceptar la mano que previamente tiene tendida, eh, eh, mm, mm, incitándolo o ofreciéndole una conformación con el Tao actual, conformarse, arquetipo del hexagrama transicional 17, en las circunstancias dadas, venciendo, eso sí, los propios prejuicios y aceptando el orden que conviene al Tao del momento. La línea sexta, teniendo en cuenta la tendencia de la tercera, que ya tenía una propensión a ir por su gusto y pasarse en bandolera por donde le daba la gana, pues la sexta efectivamente ha desatendido la ayuda de la cuarta línea o no la ha tomado en la debida consideración y se ha saltado los límites que ya estaban indicados por el 63, pero aquí han volteado en el extremo de la estructura y por tanto ha caído después del muro y se lamenta y llora lágrimas de sangre caído en el suelo. El 42 como complementario transicional le viene a decir al consultante que en una situación así de lamentable deje de lamentarse y levante, estimulando el seguir en el bien al tiempo que se deslastra de vulgaridad, con discreción y respeto a la libertad ante el contexto de la comunidad. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama número 5, arquetipo de la espera. El prototipo de la espera viene dado por el campesino ancestral, que está viendo las nubes encima del cielo, como mm, representa el hexagrama, y no se inquieta, lejos de inquietarse y de querer lazar las nubes o apresurarlas, come y bebe en paz tranquilamente, preparando los aperos para cuando se produzca la llegada, pues esté él presto a actuar. De este arquetipo mutan las líneas segunda, la cuarta y la sexta. La segunda lleva al 63, la cuarta al 43 y la sexta al 9. La segunda línea de la espera, el consultante con su proyecto está ya en un campo de inestabilidad. El texto tradicional habla de la arena en contraposición al suelo firme que supondría la primera línea. En esta, en cambio, el consultante va un poco más avanzado, temerariamente, porque está en un terreno de inestabilidad en el que el arquetipo transicional, que es el 63, es decir, le está diciendo, ya has estirado la paz todo lo que puede, ahora lo que viene es decadencia, edifica hacia adelante. Lo más que puede en una situación así es conservar el orden para no acabar por hundirte. Bien, la cuarta línea que lleva al 43 a tomar arquetipo de tomar una resolución, sitúa al consultante metido en un hoyo, pues, que es de su propia
obcecación. Y la tradición le dice, sal del hoyo porque estás obcecado y esa obcecación se debe a que hay una debilidad que ocupa tu cabeza y que te ha hecho secarte con una idea equívoca y que es preciso solucionar de manera adecuada, sin que disimule tus propias deficiencias, no combatirla violentamente, pero sí tomar la determinación en un sentido positivamente activo para para salir de este agujero en el que está. La sexta línea, teniendo en cuenta las anteriores, teniendo en cuenta el contexto y que es línea terminal, le dice al consultante que lo que esperaba, lo que inicialmente esperaba, ya ese tren pasó, pero que no desespere, porque es que ese tren no era para él o para ella. Ahora debe estar preparado para aceptar. El texto tradicional habla de tres huéspedes no convidados a los que hay que honrar debidamente, lo que traducido al contexto del consultante se refiere a que hay que honrar las nuevas circunstancias, trabajando como indica el hexagrama número 9, refrenando los impulsos internos, nuestro propio carácter, para hacerlo encajar como una pieza de tesela en su sitio con precisión. Y todo esto estableciendo con discrecionalidad su encaje en la comunidad en lo libre. Para el siguiente escalón pisamos el conflicto, el arquetipo del conflicto. Lo mejor sería no pisarlo. Pero bueno, tenemos una manera de hablar, el conflicto como base de partida. Dos tendencias que mm, tienen divergencias de manera natural. Ninguna de las partes, por lo tanto, tiene un criterio suficiente como para entender su propio juego dentro de un juego mucho más complejo que implica también la comprensión de las partes que son contrapuestas a su actitud, a su manera de ser. Lo mejor de un conflicto, que es la denominación del arquetipo, es no tenerlo. Si se ha empezado, lo mejor sería abandonarlo sin extremar. Y si es que tuviera que llevarse a extremo, pues debiera buscarse al juez imparcial con la sabiduría suficiente y la capacidad ejecutiva para poder someterse a su dictamen. Partiendo de este arquetipo, mutan la línea primera, segunda y tercera. La primera nos lleva al hexagrama número 10, arquetipo del porte. La segunda al hexagrama número 12, la desconexión en un ámbito de ascendencia vulgar del noble, aunque tenga que permanecer en soledad. Y la línea tercera que lleva al 44, arquetipo de ojo con las debilidades que parecen de poca importancia, pero si la dejas entrar, te fastidia. La primera línea del conflicto, pues como decía al principio, referido al contexto general del hexagrama, lo mejor de un conflicto es no tenerlo. Y en la primera línea dice el texto tradicional que aunque dé uno que hablar o una de que hablar por abandonar el conflicto una vez que ya ha habido intercambio de dimes y diretes, es lo que corresponde al porte, que es transicional, esa grama número 10, la manera adecuada de ir por el Tao que nos corresponde. Es decir, abandona, aunque tengas que aguantar críticas, y porque es lo que corresponde al porte en este momento. La segunda línea sobre esta anterior viene a confirmarnos, además con un subrayado en negro muy potente,
que uno no podría con un rival semejante, que más vale que te vuelvas a casa porque no solo las repercusiones iban a ir directamente sobre ti, sino también sobre la gente de tu entorno. Por tanto, eh, ojo, no ha lugar a entrar, a proseguir en la profundización del conflicto, aunque tenga que padecer de cierta soledad y de privaciones, pero al amparo de tu esencialidad más elevada. La tercera línea dice, sigue hablando sobre la anterior, mm, hemos visto que son consecutivas, fuerte el consejo para que lo interioricemos y lo comprendamos y nos hagamos cargo de la dificultad que nosotros mismos tenemos para aceptar el consejo. La línea tercera dice, no te dejes arrebatar, persevera en el orden tradicional al que ya te debe, sin querer que no te promueva la envidia ni la ambición, y no, pues, que serían dar lugar a una debilidad como la indicada por el complementario transicional, que es el 44, el encuentro súbito con lo tentador, de manera que permanece libre en la comunidad, pero con sentido discrecional. El siguiente escalón está constituido sobre el hexagrama número 20, arquetipo de la contemplación, una alta torre, un mediador entre el cielo y la tierra, un rey, un sacerdote, un medium, todos ellos obedecen obviamente a principios celestes y dirigen esos principios hacia las personas que dependen o están por debajo, pendientes de su palabra y de sus acciones. Por tanto, un hexagrama de gran responsabilidad en el que se exige estar muy centrado en no desvirtuar los dictámenes de arriba y de no confundir a los de abajo con impertinencia, y sí estar atento a lo correcto, a lo que corresponde al tiempo. Mutan la primera, tercera y cuarta línea. La primera lleva al 42, la tercera al 53 y la cuarta al 12. La primera línea, y estamos en una escala, en una torre, estamos en un primer peldaño. Desde un primer peldaño no se ve nada, no hay capacidad para poder emitir un juicio y una descripción de aquello que se pretende y se debe rendir. Por tanto, la primera línea dice, oye, para una persona vulgar, el opinar sin tener conocimiento, bueno, pues mira, que no aspira a tener responsabilidades, no pasa nada. Pero para un noble sería humillante desde una perspectiva tan corta, tan baja, tener la osadía de pronosticar sobre política, sobre familia, sobre enfermedad, sobre lo que quiera que fuere que ha consultado. El complementario transicional, que es el 42 y que es arquetipo de estimular el crecimiento caracterial, lo primero que debe hacer es desprenderte de lo vulgar, estimulando con ello una mayor elevación. Mira el bien donde esté, haz lo tuyo y despréndete de lo inferior. La tercera línea, viendo ya asumido existencialmente en la práctica en relación a lo que se pretende, la línea anterior, pues dice, válete ahora de una objetivación a un balance, manda una auditoría externa, y si no es externa, interna, pero con una limpieza absoluta de ego, para poder, por los efectos reales y no por los sentimientos lastrados y parciales que traías anteriormente, y sobre ese balance final, pues determinar de qué manera poner una escala
para evolucionar hacia adelante de manera meticulosa y ejemplar, como indica el arquetipo transicional, que es la evolución, el hexagrama número 53. La cuarta línea, sobre la anterior, dice: así podrás comportarte como un huésped real, con entera libertad dentro del ámbito en el que estás, para poder analizar, pero con desapego, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 12, sin apego a ninguna querencia vulgar, sino al amparo de un ser, de tu propio ser esencial. Todo esto entre la libre comunidad, con un diáfano sentido discrecional. Bien, el siguiente bloque lo vamos a abordar partiendo del hexagrama número 26, arquetipo de el gran transformador, o como yo lo llamo coloquialmente, la universidad de la vida, porque implica a Chien abajo y arriba a Ken. Es decir, Chien abajo representa la energía, digamos, espiritual, pero en el estado bruto de la humanidad inicial. Y arriba tenemos a Ken, que es el magisterio ancestral, el peso de la civilización y su acervo, al que debe someter la energía Chien en estado bruto, para intercambiar esa energía que se perdería caóticamente en adecuación a los principios acopiados a lo largo de las civilizaciones en la cultura en la que vivimos, para intercambiar mi energía por el conocimiento de que me va a facultar ese contexto tradicional y con el cual yo podré servirme a mí mismo para mi propio crecimiento, y al tiempo podré prestar un servicio en la comunidad y que la comunidad me acoja y me ampare pues, por este servicio prestado. Hexagrama número 26. Mutan las líneas segunda, cuarta y quinta. La línea segunda que lleva al 22. La cuarta que lleva al 14 y la quinta que lleva al 9. La segunda línea del 26, fuerza domesticadora, no lo olvidemos, o capa domesticadora, capacitadora por intercambio, estamos en la segunda línea, dice, la pretensión, aquello que pretende está tan desproporcionadamente lejos de tu posible consecución, que sería mejor que te olvidaras y le quitaras el buje al coche, y para que no sintiera la tentación de avanzar, porque lo que tienes delante, representado por el arquetipo transicional, el hexagrama número 22, la bella forma, no representa más que la bella forma en su parte negativa, un espejismo. Estás frente a un espejismo que no podrías tú superar y convertir en algo factible y útil ni para ti ni para los demás. La cuarta línea, sobre la anterior, y ya en el trigrama superior, dice: controla ese impulso inicial del animal. De hecho, el texto tradicional habla de coloca una tablilla entre los cuernos del joven novillo para que no acornee, para que en vista de que no le sirve para nada acornear ahora siendo jovencito, cuando tenga las astas afiladas y largas, pues tenga por entendido que no, que acornear no es lo que debe hacer.
habrá desaparecido el hábito si lo corrige pertinentemente en sus inicios. Y esto en función de la grave responsabilidad de la gran posesión a la que aspira si adopta ahora mismo esta corrección de impulso agresivo. La línea quinta, línea de gobernación, y sobre la anterior, que trataba de una corrección externa impuesta, un muro, un dique de contención para convertir en energía eléctrica las aguas que podían asolar a una población, o la tablilla del Oventoro para que cuando haya que uncirlo a la trilla, perdón, al arado, mm, no a Corné. Aquí habla de una mayor profundización y el texto tradicional habla de el diente de un jabalí o sobre el capón, el incidir en la base del principio de ferocidad. Esto por medio del arquetipo transicional, ese grama número 9, que es trabajar en profundidad con el carácter para adecuarlo como haría un ebanista con la madera para que no tuviera astilla, para que acabe el lacado perfectamente, para poder encajarlo en el ámbito de su evolución y de su formación a la que debe ajustarse todavía. Y así, pero con discernimiento para no errar dentro del campo de la libre comunidad. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama arquetipo de la alimentación. Primera y última línea yang, todas las demás, una boca abierta. Y la alimentación obviamente se refiere tanto a los principios materiales de la fisiología como a los principios espirituales de la formación mental y espiritual. Y no solo a aquello a lo que uno presta atención, sino también aquello que uno expresa con quienes se reúne y comparte la vida en el momento, en cualquier momento. Partiendo, partiendo de este arquetipo, mutan la línea tercera, la cuarta y la quinta. La tercera lleva el hexagrama 22, la cuarta al 21 y la quinta al 42. La tercera línea de la alimentación dice, ahí hay un espejismo. Recuerden que la línea tercera, por su multitensionalidad, y bueno, pues no suelen tener un buen augurio. Y aquí hay la pretensión de alimentarse de una manera viciada, de una manera que corresponde a una percepción de un espejismo, como viene a indicarnos el complementario transicional, que es arquetipo de las bellas formas, pero que en su faz negativa también implica la capacidad de simulación de lo que no es o de significar un espejismo. Y la tercera línea tiene una pretensión de alimentarse del vicio, que podríamos poner usando un tópico, me voy a poner un pique de droga y veré el mundo de una manera maravillosa. Para nada. La cuarta línea sobre la anterior y ya primera del trigrama superior, dice lo que tienes que hacer es acechar, dice el texto tradicional, como un tigre que está hambriento y tiene a su prole esperando que le lleve caza. De manera que está agazapado en la espesura mirando dónde está la caza. El complementario transicional de esta línea es el 21, la mordedura tajante. Esa mordedura tajante que uno espera y que mientras la espera está creando un programa de comportamiento para despejar
el impedimento que no nos permite una correcta alimentación. Crear un programa, acechar y crear un programa para poder subvenir esa necesidad de correcta alimentación. El siguiente línea que muta es la quinta, que sobre las anteriores, que ya verán, en la primera tendencia es muy negativa, en la cuarta hay una advertencia importante para el escrutinio y la designación de unos principios de la alimentación, pues la quinta debe reconocer el consultante en relación a lo que pregunta, que tiene responsabilidades y por eso lo pregunta, pero al mismo tiempo también que tiene carencia para subvenir esas necesidades. El 42 como complementario transicional es el que le da la pauta, puesto que es el arquetipo del aumento del carácter. ¿Y cómo es el aumento del propio carácter? Pues las características fundamentales son estimular el bien, copiándolo allí donde se vea y dejando la vulgaridad detrás. Estimula el crecimiento caracterial deslastrando de vulgaridad. Todo esto con un sentido discrecional dentro del contexto comunal donde te habrás de mover. El siguiente bloque lo iniciamos con la sobrecarga. El hexagrama número 28, primera y sexta línea partida. Todas las demás yang, significando una techumbre sobrepesada que amenazan a la viga maestra que casi empieza a crujir. Hay un, y entonces, por medio de la combinación de trigramas componentes e interiores, pues nos invitan a una reflexión profunda conforme a principio y con serenidad a redistribuir las cargas para que no nos colapse. Mutan las líneas primera, segunda y sexta. La primera lleva al hexagrama 43, la segunda al 31 y la sexta al 44. La primera línea del 28 de la sobrecarga, recuerden, en línea estructural, vámonos al principio, estamos en un estado de sobrecarga, y la primera, el texto tradicional dice, coloca debajo del proyecto hasta una estera de blanco carrizo, aludiendo con ello que, bueno, sírvete de alfombra, sírvete de todos los medios que tengas a tu alcance, aunque puedas parecer, permítanme la manera coloquial de expresarme, un mijita, pero toma todas las precauciones posibles para que no se dañe lo que pretende. Y que no se dañe lo que pretende teniendo en cuenta que con esta mutación el complementario transicional es el 43, que hay una debilidad que controla las líneas yang y que amenaza un desbordamiento real que tiene que estar alertado de un posible desbordamiento, que no tienes que enmascarar tus propias debilidades pretendiendo que no son tales o que tú las puedes controlar, que no te entable en una diatriba de carácter violento con lo antagónico y sí que tome una resolución en un sentido positivo en relación a lo que pretende. Ojo con esta primera línea. La segunda, que es consecutiva en el orden secuencial a la primera, obviamente, dice, mira, dirige tu atención hacia el ámbito jovial de tu entorno y mm, aquieta tu interior sin pretender saberlo todo y corteja en ese ámbito un campo de renovación, indicado por el complementario transicional, que es el hexagrama número 31, el cortejo. Una vez asumido y puesto en la práctica todos estos elementos, con la línea sexta y la línea terminal, te dice, y cuando todo esto lo tengas así asumido, deberás ir a por el logro, aun cuando el agua haya de pasarte por la coronilla, por encima, es decir, poniendo en riesgo lo que quiera que sea,
deberás afrontar lo determinado sin permitir que entre la debilidad, sabiendo siempre del complementario transicional 44, ver la parte positiva, que es estar pendiente de los dictámenes celestes en lugar de ceder a la debilidad. Todo esto frente a la comunidad, obviamente, con un subrayado criterio discrecional. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama número 34, arquetipo del gran poder. 4 líneas yang que ya rebasan el centro y, en fin, características fundamentales de un gran poder. Pues más que emprender, que no está excluido, pero fundamentalmente perseverar en la rectitud, porque con un gran poder es muy fácil dañar a las estructuras delicadas de aquello que nos propongamos o que estén en nuestro entorno. Si tienes un gran poder, si montas a caballo, si tienes que salir de la casa, ten cuidado por no atropellar a los vecinos. Cuanto más poder se tenga, mayor cuidado hay que emplear en nuestros actos, para no pisar camino que no se corresponda con el orden. Con ese arquetipo mutan la línea segunda, la quinta y la sexta. La segunda que lleva al hexagrama 55, la quinta que lleva al 43 y la sexta que lleva al 14. La segunda línea central del trigrama inferior, que es Chen, creativo, pues dice, vale, sin jactancia de poder, persevera en la centralidad, sujeto a principio y conforme a clara justicia, aplica los principios en el medio. Hexagrama número 55. Claro como el sol y rápido como el trueno. Con la quinta línea sobre la anterior, que ya estamos en el trigrama superior, dice, estamos sin resistencia. La quinta línea, de hecho, una línea partida. Con la anterior ya hemos tenido canchas para poder trabajar con justicia y con claridad y sin tristeza. Pues la quinta dice, "Mira, aquí te sobran todos los atributos o desatributos, como lo quiera llamar, permíteme la informalidad lingüística de la debilidad, de los restos de debilidad, de la fuerza. Aquí no hay ninguna necesidad, porque el camino está abierto. Despójate de ese arribismo y disponte a corregir de una vez por todas esa debilidad que ronda la cabeza, para no producir mm, un, un desborde alarmante sobre el contexto del proyecto. Para ello deberás no embellecer tus propios defectos creyéndolos virtudes, no emplear la violencia para enredarte en su desenmarañamiento. Y lo que sí deberá es dar un decidido paso en un sentido positivo para adelante. La sexta ve que hay restos de esa agresividad, de belicosidad, difícil humanamente controlar cuando se tiene un gran poder y se está acostumbrado a marchar con un sentimiento de falsa seguridad que nos da el mero poder de los hechos materiales. Pues la línea sexta dice, no arremetas enredando los cuernos como un obstinado morrueco que se liaría en las cercas y no podría avanzar ni para adelante ni para atrás. Hazte cargo de la responsabilidad del poder que tiene y vuelve a corresponsabilizarte con ese poder. Bien, todavía estás a tiempo de corregirlo ante la libre
y ordenada comunidad. El siguiente bloque, siguiente escalón, lo iniciamos en base al diagrama número 35, el progreso, representado por la expansión en un solo día de la luz solar. Aparece por la mañana en el oriente y por la tarde se acuesta, por así decirlo, por el poniente. Lo ha iluminado todo. Este es el arquetipo de base. Tenemos, mm, debiéramos ser receptivamente abiertos y receptivamente abiertos a obtener claridad en lo superior por medio de saber discernir a qué nos adherimos y separar lo claro de lo oscuro. Muta en la línea primera, la tercera y la quinta. La primera lleva el hexagrama 21, la tercera al 56 y la quinta al 12. La primera línea del 35 le dice al consultante, aunque en principio te sientas rechazado, debes seguir perseverando en tu rectitud hasta conformar un propio programa eh, que en base a principios de justicia sepa quitar los obstáculos de en medio. El hexagrama número 21, complementario transicional. La tercera línea, que lleva al hexagrama 56, suponiendo que hemos superado el consejo de la primera línea y hemos creado un programa para quitar los obstáculos de en medio, pese a haber sido rechazado, a haber empezado siendo rechazado, la tercera línea nos dice que finalmente encontramos una concatenación de elementos en función de la cual es como si hubiésemos encontrado dos compañeros a los cuales unirnos y estamos acorde para llevar a cabo un proyecto y nos lanzamos al proyecto, que es lo que indica el complementario transicional. Nos lanzamos quitando el énfasis de falsas connotaciones de excesivo entusiasmo. Nos damos al camino conjuntamente para adecuarnos al aprendizaje del camino con sobriedad y con mucha atención de no arrastrar los prejuicios, los fueros previos y con adaptación a aquello que debemos todavía aprender en el camino, marchando en conjunción. La quinta línea sobre las anteriores habla, un consejo muy pertinente, dice, no tome a pecho ni pérdidas ni ganancias. Ojo, que es importante, del orden material, que lo importante en esta situación de la existencia y de tu proyecto es que conserves la claridad adquirida, aunque tengas que preservarla en soledad en tu valer esencial, como indica el complementario transicional hexagrama número 12. Así, ante la libre comunidad, con claro sentido de orientación. El siguiente hexagrama y último de esta sección lo iniciamos con el arquetipo número 36, el oscurecimiento de la luz. Así como en el anterior teníamos la luminosidad del sol iluminándolo todo, en este el sol se ha ocultado y en el símil, lo vil es lo que está en preponderancia. Cuando en el ámbito de la consulta, en el ámbito de la existencia, en el ámbito de lo que quiera que sea, nos ha salido el hexagrama 36, quiere decir que lo que prevalece es un momento de oscuridad en la que la persona noble, el consultante, lo mejor que hace es ocultar sus propios méritos para no hacerse brillar entre gente hostil
que acabarían arrasándolo. Mutan la línea cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta que lleva al 55, la quinta que lleva al 63 y la sexta que lleva al 22. La cuarta dice, dentro del contexto de ese ámbito corrompido de ascenso, además que hay de lo vulgar que prepondera en medio de la oscuridad, dice, presta atención porque ahí está el corazón del mal. Dice, atrápale el corazón del mal y una vez que lo has captado y lo has oído, y quítate de en medio por medio del 55, que significa la plenitud de claro criterio en el interior y de rápido movimiento hacia el exterior, como implica el hexagrama, la conjunción del hexagrama Li, Chen, que son eh, los que constituyen al 55 la plenitud, sin tristeza. La quinta línea, sobre la anterior, continúa el discurso con el consultante y le dice, lamentablemente no vas a poder escapar de la gravedad de la tiranía. Y lo que tampoco puedes hacer ni debes hacer es colaborar con ella. Por tanto, te está permitido, dice la línea textualmente, hasta fingir lo que no es para no colaborar, es decir, finge hasta locura para no colaborar con la tiranía del medio. Es lo más que puedes llegar a hacer en estas circunstancias en las que te ves envuelto, como indica el hexagrama número 63, arquetipo de haber llevado la paz a su maximidad, pero teniendo en cuenta el contexto de oscuridad en el que vive. La línea sexta le da un pequeño consuelo al consultante diciendo, mira, la cosa en un principio podía haberse orientado hacia la luz, pero se desvió y fue para mal. Pero por esa misma razón, y puesto que el mal no puede imperar y se consume a sí mismo, el principio nihilista no puede prosperar indefinidamente frente a lo creativo, habrá de consumirse en un fuego de paja o en un fuego de artificio, como viene a indicar el hexagrama número 22, que pronto se consumirá en agua. Todo esto en comunidad en lo libre, solo el noble es capaz de unir acertadamente a los hombres en la comunidad. Y con esto pues terminamos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.